La victoria que ocurrió cuando parecía derrota. Cuando Pablo dice en Colosenses 2:14-15 que Cristo anuló el acta de los decretos y triunfó sobre los principados y potestades, está usando imágenes que los primeros cristianos entendían perfectamente. Y quería comentar esto porque lo he estado leyendo precisamente hoy en mi devocional y me ha parecido muy interesante. He querido investigar un poco sobre esto porque realmente nunca había entendido concretamente qué quiere decir que Cristo anuló el acta de los decretos y triunfó sobre los principados y potestades. Sabemos que aquí está hablando Pablo en términos legales, como si fuera un contrato o algo así. Y el tema del triunfo sobre los principados y potestades, sabemos por Efesios 6 que aquí está hablando de Satanás y de todo su sistema, de toda su jerarquía de demonios y demás, relacionados con la maldad. Y mirando un poco, investigando el tema, he visto que en el tiempo de Jesús las deudas no se registraban en papel porque no existía el papel como tal. Ni siquiera los pergaminos eran tan frecuentes porque valían bastante caro, sino que se registraban en cuero, es decir, en la piel de un animal, en el cuero. Y cuando alguien pagaba lo que debía, esa deuda que estaba apuntada, pues se podía hacer dos cosas. Una vez que se pagaba, o se marcaba, digamos, en el cuero, en la deuda con una letra que indicaba que se había cancelado, o usaban un cuchillo, algo afilado, para raspar completamente ese cuero hasta que no quedaba señal, digamos, alguna de la deuda. Y entonces el cuero parecía otra vez nuevo y se podía escribir otra deuda encima. Y así hasta, digamos, que se rompía ya el cuero. Así que es interesante porque Pablo añade algo muy, muy interesante. Además, que pasó en la cruz. Como he leído anteriormente, dice que Cristo despojó y exhibió públicamente a los poderes de las tinieblas. Y aquí otro elemento, otro detalle, que está haciendo referencia al triunfo romano. Digamos, cuando Roma pues entraba en batallas y disputas, y como sabemos en esa época, Roma era todo un imperio, pues lógicamente tenía muchos triunfos o ganaba muchas batallas. Y una vez, después de la batalla, había un desfile en Roma y además había una cosa especial que que un desfile se otorgaba solamente, o sea, se daba solamente o se le daba solamente a un general cuando había tenido una victoria bastante grande o bastante importante para el Imperio Romano, sobre todo en las fronteras del Imperio, porque Roma siempre era un imperio que quería siempre llegar a más, siempre se estaba expandiendo. Así que en este caso en Roma se levantaba un arco que nosotros conocemos como el Arco del Triunfo, y en este caso el general romano que había obtenido la victoria cruzaba por debajo del carro, pasaba por el Arco del Triunfo en un carro. Y detrás de él pues venían todos los enemigos, digamos, que había vencido, encadenados, derrotados o digamos humillados, y toda la ciudad veía al general romano entrando por el arco, pasando por el arco, como a veces se suele decir, pasando por el arco romano, y detrás todos los enemigos encadenados y derrotados de aquella manera, y así había un desfile por toda la ciudad. Y digamos, esto era una especie de exhibición, una especie de fiesta, era como una declaración ante los demás, ante el público, ante los ciudadanos que estaban viendo aquel desfile, de que el enemigo ha sido derrotado y no tiene poder. Y ahí es donde hay un detalle interesante para nosotros, porque cuando dice esto, precisamente Pablo se está refiriendo, como Pablo era además ciudadano romano y conocía las costumbres romanas, eso es lo que Pablo está diciendo, y eso es lo que ocurrió en la cruz. Aunque, digamos, muchas veces nosotros miramos a la cruz y vemos a Cristo crucificado y pensamos en esa derrota en el momento de que Cristo pues muere, pero resulta que en el mundo espiritual
Cristo estaba ganando una gran batalla. Y en ese momento, Cristo estaba venciendo a la maldad y Cristo, digamos, estaba como el general romano marchando en su carro del triunfo. ¿Y quién iba detrás? Pues en este caso iba el enemigo, es decir, todos los poderes, en este caso demoníacos, que antes nos esclavizaban. Por eso dice que triunfó sobre los principados y potestades, es decir, el enemigo ya no tiene poder. Así que esto tiene muchas implicaciones interesantes para nuestra vida, y es que a veces luchamos contra una deuda personal que Cristo ya derrotó o que Cristo ya borró. Y muchas veces miramos hacia atrás, miramos hacia el pasado y todavía en nuestros cueros, digamos, en el cuero de nuestra vida, todavía hay deudas ahí que quizás nosotros mismos no nos perdonamos. Pero si nos damos cuenta que Dios mismo ha raspado ese cuero en nuestra vida y ya no hay nada escrito ahí. Ya no se puede leer nada porque Cristo en la cruz del Calvario pagó todo y su perdón no es parcial, o sea, no es algo puntual o momentáneo, es definitivo. Otro tema es que el enemigo ha sido derrotado y eso quiere decir que ya no tiene poder. Digamos, aunque el diablo pueda mentir, pueda tentar, pueda engañar, desde luego no puede poseer a un cristiano, desde luego, no se puede dar la posesión en un creyente que tiene en su vida el Espíritu Santo, ni tampoco nos puede dominar hasta el punto de destruirnos, digamos, a los que estamos en Cristo, porque como dice el versículo, fue despojado, fue quitada. Despojar significa desvestirse, en este caso, de todo su poder y de toda su autoridad, hablando aquí del enemigo. Y si vemos esto desde la victoria de Cristo, cuando a veces pensamos que estamos perdiendo, a veces podemos pensar que parece que sí, que estamos teniendo derrota personal, pero sin embargo en Cristo estamos celebrando el mayor triunfo de la historia de la humanidad, que es la victoria de Cristo contra Satanás y contra el pecado, y nosotros estamos disfrutando precisamente de esa victoria. Así que la cruz, aunque a veces la vemos como un momento donde Cristo murió y ahí en ese caso pues no tenía victoria, resulta que es todo lo contrario, Aquel día hubo una gran victoria en el cielo y el infierno, Satanás y todos los demonios fueron encadenados, atados, y van detrás de Cristo exhibiendo precisamente su vergüenza. Así que ya no tenemos deuda, ya no existe esa deuda, ya ha sido borrada. El enemigo no tiene poder, no tiene autoridad en nuestra vida porque Cristo venció, y el triunfo de Jesús es el punto de partida de nuestra vida como cristianos. Bendiciones.